Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Y aquí estamos en Radio Madre de Dios para presentar un nuevo programa. Un programa que nos tiene muy contentos, un programa en vivo con nuestro párroco, el padre Raimundo Mena, con quien vamos a conversar de distintos temas durante los días miércoles, a continuación de la transmisión de la Santa Misa. Y bueno, como me conocen ya, estoy acá en Radio Madre de Dios como directora. Mi nombre es Carmen Lugureta y bueno, aquí vamos entonces a saludar al Padre Raimundo y a dejarlo con ustedes un minuto para que lo salude y comencemos con una oración. ¿Cómo está Carmen Luz? ¿Cómo está Muy bien, Sabrina? Padre. Quien está en los controles, ¿no es cierto? Y todos nuestros hermanos que nos acompañan por la radio Madre de Dios o a través de las redes sociales. Vamos a invocar entonces a nuestra Madre Santísima para que ella nos ayude a estar siempre en la presencia de Dios, como ella misma lo sabía hacer también, poniéndose en contacto con el Señor, meditando las palabras del Señor, guardándolas celosamente en su corazón, y que nos ayude a ser más semejantes a San José, que era el hombre fiel, prudente, el administrador de la Sagrada Familia, y que nos ayude también a administrar estos talentos que nos regala en la Iglesia, que son las distintas pastorales. Invocamos a nuestra Madre entonces diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración. Qué mejor que estar en la compañía y en manos de la Santísima Virgen María. Y bueno, ahora entonces, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, damos inicio a nuestro programa. Agradecemos a Sabrina Moacet, que está en los controles de nuestra radio, para que ustedes ahí en sus casas, en sus trabajos o si van de camino, puedan estar escuchando por la radio, y también aquellos que se han conectado por el Facebook Live puedan estar también mirando y escuchando este programa. Entonces, bueno, damos comienzo. Si usted quiere, Padre, nos presenta el tema de hoy. El tema es una pastoral que tal vez no es muy conocida, que se llama la pastoral de la sanación y liberación. Sabemos que primero una pastoral es un modo de servir a Jesús en la expansión del reino de Dios, el reino de los cielos. Es ser misioneros en el fondo. Es ser pastores y pastoras. Y en ese sentido queremos cumplir el mandato de Cristo, que dijo: vayan por todo el mundo, lleven el evangelio a todas las personas, la buena noticia, digamos, enseñen. Entonces eso es muy importante, enseñar, y eso se realiza en la pastoral catequética. Y la catequesis es fundamental en las parroquias y también en los movimientos religiosos. Pero también el Señor dijo: bauticen, que es también un elemento importante de la pastoral parroquial, porque es aquí donde vienen a la vida de Dios todos los nuevos miembros de la iglesia, por el bautismo. Y también la confirmación, la comunión. Es, como dice el Papa Francisco, la parroquia un hospital de campaña, porque todos los que somos pecadores necesitamos confesarnos, y esa pastoral de la reconciliación también se realiza en la parroquia. Pero hay una pastoral que ha quedado en el olvido, que es esta de la sanación y liberación. Padre, me llama la atención eso que usted dice, porque es muy cierto. Una pastoral en el olvido. De hecho, pareciera ser una nueva pastoral. Pareciera que está recién como descubriéndose. Pareciera que incluso en muchas diócesis no existe eh, sacerdotes que estén a cargo de esta pastoral, sacerdote nombrado por su obispo como exorcista, siendo que Jesús
dentro de su ministerio público fue una de las cosas que más hizo. Mm. Entonces, padre, ¿a qué podría deberse esta, podríamos decirlo un poco, ausencia o falta de esta pastoral tan importante y bueno, que parece que está recién comenzando ahora en estos tiempos? Claro, cuando se lee el Evangelio y en la liturgia de la Santa Misa tampoco se ahorra ese tema, vemos que Jesús tenía una guerra constante contra Satanás y contra los espíritus malignos, porque, como bien dice el Señor, Él es el príncipe de este mundo. Y claro, antes de la venida de Cristo había mucho más posesos en el planeta, digamos, en nuestro mundo, que después de la evangelización. Entonces vemos cómo a cada instante Jesús, a cada momento en las distintas ciudades donde llega con sus discípulos, se encuentra con estas personas que son jóvenes, son niños incluso, son adultos, son personas sanas físicamente o enfermas igualmente, pero que están poseídas por espíritus malignos. Ujú. Entonces, lo interesante es que Jesús enfrenta esto con toda la energía, ¿no es cierto?, que él tiene como hijo de Dios y no deja pasar nunca esa realidad, digamos. Si alguien sufre esa posesión, esa influencia del mal, Jesús está ahí para sanarlos. ¿Mm? Y a veces, cuando no está, los discípulos tienen la tarea de hacerlo, De ¿no? hacerlo, sí. Claro, y cuando Jesús envía a sus apóstoles, ya desde las primeras misiones, les encomienda que expulsen demonios, además de sanar enfermos y predicar el Evangelio. ¿Mm? Y en un momento también ocurre que Jesús está en el monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y a la vuelta, al reencuentro con sus discípulos, se da cuenta que ellos no pudieron expulsar un espíritu maligno de un niño que tenía algo parecido a la epilepsia, pero estaba poseído. Y era porque les faltaba ayuno y oración. Y Jesús les dijo que ustedes tienen poca fe, por eso no han podido realizar esto. ¿Mm? Entonces es un ministerio permanente en la vida de Jesús, y también cuando el Señor sube al cielo, agrega estos dos mandatos, ¿no? Sanen a los enfermos en mi nombre y curen, o sea, expulsen a los demonios Ujú, en mi nombre. ujú, ¿Mm? Entonces esa pastoral es fundamental, pero ujú, tal vez no se conoce mucho porque de un tiempo a esta parte se nombra poco al demonio en general, ¿no es cierto? En la catequesis, en las homilías, en la vida de la iglesia, como que le hacemos el quite ujú. a este tema de que existe el demonio, de que existe el infierno, e inclusive cuando se hacen estadísticas de cómo está la fe de los católicos, no son muchos los que creen en la existencia del infierno, y muchos piensan que el demonio es una figura literaria. Incluso hay algunos sacerdotes que son religiosos importantes, como esto es algo público, se puede decir sin problema, ¿no es cierto? El, el provincial máximo de los jesuitas hizo una declaración pública diciendo que para él el demonio no existe Wow. y que es solamente una figura literaria de la Biblia. Entonces hay que desmentir eso, Sí, porque no es verdad, es ujú, parte de la doctrina de la Iglesia, está en la Biblia, está en el catecismo, y si uno no cree en eso, entonces no es católico nomás, ujú. no es un verdadero cristiano. Y es muy importante tenerlo en cuenta, creo yo, porque primero Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Y el pecado es obra principalmente de Satanás. Entonces, si decimos que ya no existe o hacemos vista gorda, como se dice, ¿no es cierto? No le damos importancia, podemos también caer en el peligro de pensar que no hay pecado. Sí. Y si no hay pecado, todo está permitido. Y si todo está permitido, Todos nos como vamos a salvar sin necesidad todos nos vamos a salvar, de entonces, ¿para nada. qué vino Jesús al mundo? Ujú. ¿Es realmente el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo? ¿O es un hippie que vino a predicar la paz y el amor y que todos somos hermanos Un y todos somos revolucionario amigos? del momento Claro. y ya está. Y que a lo más el sentido de la fe sería que todos tengamos
un bienestar económico más o menos parejo y que nos ayudemos en las necesidades materiales. Entonces, eso ya no sería la misión propia de la iglesia. ¿Mm? Entonces, padre, desmentir, hacer vista gorda, como decía usted, o simplemente no considerar eh, al diablo, al infierno, porque a lo mejor nos molesta, porque nos choca, porque no es muy políticamente correcto o cuesta aceptarlo, sería también desmentir y negar el mismo evangelio Exacto, y la palabra de Cristo, ¿verdad? claro. O sea, ahí estaría la importancia de esta pastoral, Sí, que en el fondo al desarrollar esta pastoral en una parroquia, en una diócesis, porque me imagino que esta pastoral que usted está desarrollando aquí no es solamente en la parroquia de San José de la Mariquina, sino que además esta pastoral se extiende a la diócesis y quizás más allá también porque son muy poquitos, o creo que es usted el único, que está nombrado oficialmente por el obispo dentro de el sur de esta parte del sur. sí, es un nombramiento oficial que me concedió don Francisco Javier Ujú, Stegmayer en 2016 ujú. para ser exorcista de toda la diócesis de De Villarrica, Villarrica. todas las parroquias que comprenden la diócesis. Pero también el obispo puede dar permisos eh, ocasionales Caso a que se caso. llaman ad casum, caso a Ujú, caso, ujú, a otros sacerdotes. ujú. Y ha habido también otros sacerdotes que han realizado exorcismos en Villarrica. Gracias a Dios, porque es Sí, mucha la necesidad. me imagino, o sea, bueno, sin duda que además en este tiempo, ya así como un poco viendo la situación que se vive, eh, en los conflictos, cómo están las familias afectadas tremendamente, porque en el fondo el pecado de uno, ya sea un papá, una mamá, un pecado grave me refiero, un hijo, donde se le abre la puerta al demonio, no es que solamente, y ahí usted me corrige si me equivoco, no es que solamente se le abre la puerta al demonio para esa persona, sino que para la familia completa. Entonces, dada esta situación que estamos viviendo, donde el demonio pareciera que tuviera más permisión que en otros tiempos, o que la voluntad del hombre en cuanto al pecado se ha totalmente relajado y parece que no importara esto de estar en pecado mortal o abrir las puertas a espíritus malignos, parece que también no importara. Bueno, esta actitud quizás así como superficial, indiferente al Evangelio, a lo que Dios dijo, está trayendo más problemas que antes, Padre. Sí, y por lo mismo la pastoral se hace cada vez más necesaria. Hace un par de años o 3 años atrás, el Papa Francisco solicitó a todos los obispos del mundo que, al menos en sus respectivas diócesis, nombrasen a un exorcista, porque son tantos los pedidos, las demandas que hay de exorcismo, sobre todo en Roma, Ujú. ¿ya? Y en distintas diócesis, que el Papa, atendiendo a esta necesidad que parece que es mayor que antes, pidió eso, que haya más exorcistas. ¿Mm? Ujú. Y bueno, esto es algo que siempre debería haber habido, porque es, como dije, un mandato de Cristo a la iglesia. El primer enviado es el obispo, porque él es el apóstol actual, ¿no es cierto? Es el que tiene todo el poder del apóstol de Cristo Jesús. Pero si el obispo quiere delegar ese poder de ser un exorcista para exorcismos mayores, en un sacerdote o en varios sacerdotes lo puede hacer. Ujú. ¿Mm? Ujú. Y entonces vemos que hoy en día es muy necesario porque cada vez más gente que necesita este tipo de ayuda. No solo de casos terribles, que los hay, no muchos, pero los hay, como posesión diabólica, sino también otros casos como opresión diabólica, Ujú. que son muy comunes y que, como usted dice, a veces afectan a un miembro de la familia y a través de ese miembro afecta al resto de la familia, ¿ya? Y muchas veces también esto está asociado a heridas del alma, traumas, problemas que cargamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida y que son la puerta que encuentra el enemigo para ingresar en la casa o en el alma de alguien
y comenzar a influir de un modo extraordinario. ¿Mm? Padre, este tema dan ganas de tocar muchos temas, muchas cosas, porque realmente es un tema muy, muy interesante, muy actual y que, bueno, yo creo que da para muchos programas, ¿o no? Lo Sí, yo vamos a comprometer al padre pienso que varios sí. programas porque en verdad que imagínense, o sea, podemos tocar, escuchándolo ahora, se me viene a la mente todo lo que es la pastoral familiar, relacionándola con esta pastoral de sanación y liberación. Se me viene también, no sé, tocar el tema, bueno, son muchas cosas que podríamos, y quizás ustedes también, queridos amigos que están viéndonos por el Facebook Live o que están escuchándonos por la Sí, señal de... agradecemos los saludos que están enviando a la señora Laura, Natalice Dávila, que es de Brasil. Bendiciones a todos los que nos acompañan por el Facebook Live de la parroquia San José de la Mariquina y, como dice Carmen Luz, aprovechen de comentar o hacer preguntas, porque estamos mirando lo que ustedes dicen. Claro, así como mientras yo escucho al padre, se me vienen muchos temas, preguntas y cosas que son muy interesantes de tocar, me imagino que ustedes también. Entonces, Inclusive Sabrina, que está en los controles, si quiere comentar algo o preguntar, con todo gusto igual. para hacer este programa de verdad Interactivo. interactivo y que en verdad dé todos los frutos que Jesús quiere, porque esto sin duda es responder al mandato de Cristo, es el deseo de Dios al enviar a su Hijo y su Hijo a su vez al dejar a sus apóstoles y sacerdotes que sigan con su misión. Entonces, bueno, ahí dejamos esa opción abierta y también contarles que esto va a seguir, va a continuar. Entonces, vamos a ir hoy día de a poquito y para que como que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar y de tocar más temas, pero no se preocupen. Entonces, Quiero, bueno, quiero también dar gracias al Señor y a la Virgen porque nos permite hacer esto, ujú, ¿no es cierto? ujú, Ya que estamos en este momento a través de la radio, a través del Facebook Live, y si alguien quiere comunicarse por teléfono, igualmente lo puede hacer. Y es una gracia muy grande aprovechar los medios de comunicación, las redes sociales, para la evangelización. Yo estoy seguro que Jesús y la Virgen están muy, muy contentos de utilizar bueno, estos medios. eso es algo que alegra mucho el corazón porque sin duda quienes nos esforzamos y tratamos de seguir a Cristo y de servir en la iglesia, ¿qué es lo que más buscamos? Es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Mm. Y para dar toda la gloria y como decía usted en un minuto, poner todos estos dones que, bueno, humildemente uno puede participar en una entrevista en la radio y contar con estos medios de que está el Facebook Live y está Radio Madre de Dios aquí en San José de la Mariquina, que obviamente en esta nueva etapa, por así decirlo, de la radio, quiere justamente esto, ¿verdad? Dar a conocer, ser una pastoral de la comunicación. Y dentro de esta pastoral de la comunicación, una de las prioridades va a ser esta, por así decirlo, el apoyo a las distintas pastorales que tiene la parroquia. Entonces, volviendo un poco a este tema de la pastoral de sanación y liberación. Padre Raimundo, ¿qué ve usted en este tiempo, en esta época o en esto que a usted le toca, en esta realidad que a usted le toca? Eh, ¿Qué le podría decir a todas esas personas que nos están escuchando, que quizás se están preguntando, ¿necesitaré yo recurrir a esta pastoral? ¿O bien podré yo colaborar con esta pastoral en la parroquia? Sí, son dos preguntas importantes. Bueno, vamos por la primera, que Sí. en verdad son muchas cosas las que me gustaría preguntarle, pero bueno, vamos por la primera. ¿Cómo puedo saber si yo necesito, Recurrir a... claro, recurrir a una oración sacerdotal o también a un grupo que hay en las parroquias, en los movimientos carismáticos, por ejemplo? Hay en otros movimientos también grupos de sanación y liberación. Ujú, ¿Mm? ujú. Y es muy bueno cuando estos grupos están acompañados por un sacerdote.
¿ya? Como es el caso de Villarrica. Ahí está el padre Reginaldo, que es un sacerdote brasileño que tiene también un grupo Carismático. claro, de hermanos que lo acompañan y celebran misas de sanación. Ah, Y es una forma también muy bonita de vivir esta pastoral. ujú, Particularmente yo no lo hago así, porque pienso que Dios me ha llamado al atendimiento más personal ujú. de los Caso a casos, caso. claro, Ujú, que vienen acá a la parroquia o al obispado donde nos encontramos ujú, habitualmente. ¿Mm? ujú. ¿Y cómo puedo saber yo si necesito esto? Bueno, porque empiezo a percibir en mi vida en la situación de mi familia que se están dando situaciones que no son comunes, bien dicho, extraordinarias. Em, Son situaciones que, Salen de lo común, que no. claro, que no puedo explicarlas humanamente, científicamente, y a veces no lo noto solamente yo, sino también otras personas en la casa, en la familia. Es el caso de las infestaciones diabólicas, Ujú. ¿ya? Que puede ocurrir en los hogares, ¿no? Como por ejemplo ruidos permanentes, malos olores que surgen en algunos rincones, que algunos los perciben, otros no, ya sombras que aparecen, bichos eh, infestación de bichos, Claro, que habitualmente no no estaban y estaban. de repente aparecen como ciertas plagas. Claro, en algunas oportunidades se abre la llave del agua y sale un agua negra, ¿no? Y es muy extraño eso. Y por ejemplo, no sé, que las personas empiezan a sentir que las cosas no resultan bien, que hay más odiosidad, adversidad entre los miembros de la familia, y por qué entramos en un espíritu como de ruina en general. Bueno, eso se puede explicar humanamente, ¿no es cierto? Naturalmente, claro. Pero cuando uno se da cuenta que no es tan normal lo que está sucediendo, podemos preguntarnos si hay algún espíritu malo que está Ujú. actuando en nuestro hogar. ¿Mm? Bueno, esto es muy importante. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, yo creo que van sintiendo, y me imagino yo, porque a mí me sucede, cierto alivio de que está esta realidad. No es algo que, a ver, que se esté inventando, que se esté buscando para, no sé, para alguna otra intención, sino que simplemente que esta realidad de la influencia extraordinaria de los demonios existe y se da. Entonces, ¿por qué yo le llamo que uno puede sentir alivio al escuchar lo que dice el padre Raimundo? Porque eh, la verdad nos hace libres. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, que en una familia que siempre ha estado bien y se está llevando, ahora resulta que ahora todo es división y conflicto y pelea. ¿Y por qué ahora? Si antes estábamos todos en paz y todos tranquilos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces podría ser alguna acción extraordinaria del maligno. Y en ese caso, por ejemplo, puntual, padre, hablando de ese tema, por ejemplo, de la familia o de las casas que hay ciertas infestaciones o las familias que están teniendo más problemas que lo habitual y que uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Sin duda, bueno, yo diría acérquense a la iglesia, pero ¿qué más concreto o qué en su experiencia les podría decir a estas situaciones concretas? Bueno, que se acerquen a la iglesia. Claro, porque muchas veces se acercan a otras realidades que hoy están más de moda, lamentablemente. Eh, el otro día conversaba con mi mamá, Ujú, que vive en Santiago, y ella me decía, mira, yo andaba por el centro y lo que más se veía eran casas de tarotistas, en pleno centro de Santiago, y de casas donde venden cosas esotéricas. Entonces, eso por algún motivo está muy de moda hoy, ujú, ¿ya? Entonces la gente se está acostumbrando a recurrir a otras espiritualidades que son tan distintas de la propia nuestra, de la Iglesia Católica. ¿Mm? Entonces vemos que hay mucha desinformación o ignorancia, a veces no culpable, a veces sí,
¿ya? De ir a buscar esta ayuda espiritual en estas instancias que no son católicas y que normalmente en vez de ayudarnos nos van hundiendo más en el problema. Por ejemplo, si alguien visita un brujo, ¿ya? O un adivino para que le diga la suerte o le diga el futuro o a través del tarot o lo que sea, de la mano, le señale cosas que, que él recibe, ¿no es cierto?, por información de quién. Son de ángeles malos, ¿ya? Entonces, claro, la gente busca esto. Y mucha gente católica lo hace pensando que puede seguir siendo católica. ¿M? Porque cree que es como, no sé, como ir a visitar un psicólogo o como ir a visitar un médico. Cree que también pagando a alguien que le va a dar esta información más del mundo oculto, eh, puede obtener esa información y que Dios no se va a ofender y que no le va a pasar nada malo, sino que cree que es normal, porque todos lo hacen hoy en Claro, eso día. lo iba a decir. Seguramente una amiga le dio el consejo, mira cómo está de moda, entonces muchos lo hacen, pero padre, aquí yo quiero que usted sea como bien enfático y, por ejemplo, si alguien acude a un brujo o a alguna de estas tarotistas, etcétera, adivino, por ignorancia, ¿será que no va a sufrir daño? Sí, va a sufrir daño de todas maneras, porque se establece un nuevo vínculo con el enemigo que deja a la persona o a la familia en condiciones mucho peores que antes. O sea, no nos libera del daño el ¿Mm? no saber. Claro, bueno, el diablo es un buen pescador, ¿no es cierto? O sea, el pescador lanza el anzuelo, pero siempre con una carnada. Ujú. Entonces va el pez, muerde la carnada y se come la lombriz o lo que sea, y queda feliz con la lombriz, pero luego se da cuenta que quedó enganchado a algo. Entonces lo pescó. Y por eso ya el pez se transforma en pescado. ¿Ya? ¿Me Bueno, entiende la analogía? no, no, perfecto. O sea, Sí. yo creo que también a nuestros auditores y todas las personas que nos están viendo les queda muy claro porque Mm, en verdad que es como una seducción claro. que sufrimos, que podemos sufrir cualquiera de nosotros y bueno, las consecuencias son bastante malas. Yo creo que es por falta de fe también, ¿ya? Y por desesperación, porque a veces las personas tienen un caso concreto en la familia de un niño o el papá o la mamá que duermen muy mal, que tienen visiones de cosas de ultratumba, digamos, sombras, que sienten opresión en su cuerpo, ya no es solamente algo en el ambiente o en la casa, sino en el propio cuerpo, en el propio sistema nervioso y las personas se ponen a, angu- se ponen Sí, pues, nerviosas sí, claro. O sea, y se se afligen angustian. y tratan esa Claro. desesperación que dice usted, tratan de Y como buscar. usted dice, nos falta quien aconseja, mire, pero anda a visitar a esta señora que puede ayudar, qué sé yo, Y que incluso desde la propia experiencia van a decir a mí me hizo muy bien, claro. en el Y fondo. ayuda al principio, sí. Por ejemplo, una persona que está mal físicamente, nerviosamente, espiritualmente, y recurre al Reiki, ¿ya? Al principio se siente mejor. El testimonio Tiene siempre alivio. tiene un alivio inmediato, pero después queda mucho más deprimida, más angustiada que antes de recurrir a esa técnica, ¿no? Ujú. Entonces vamos abriendo nuevas puertas y vamos dándole más permiso al enemigo para ingresar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar y cada vez nos vamos hundiendo más. En vez de mejorar, En vez de mejorar, empeoramos. claro, y, y nos sentimos cada vez más desesperados. Y suele suceder que después de visitar muchos brujos, muchas personas esotéricas, etcétera, y gastar mucho dinero, recién después de toda esa experiencia terrible, las personas se acuerdan de la iglesia. Y dicen, volvamos a la iglesia. Y muchas veces son como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Y es tan bonito cuando vuelven y se dan cuenta primero que son acogidos, que se dan cuenta que no están locos, ¿no? Porque dice, padre, a mí me parece que yo estoy loco o loca y parece que usted me está entendiendo, que esto no soy el único que vive esto, ¿no es cierto? Y que son cosas que pueden suceder, etcétera, y tiene una explicación desde la fe. Por supuesto, no está loco, no está loca, sino que está sufriendo un ataque del demonio. ¿M? Y por una serie de circunstancias está más o menos grave la situación, pero siempre desde la iglesia hay una
salida, hay una solución para este problema y es Jesús. El único que nos puede sanar, que nos puede liberar, es el Señor. Y en el nombre de Jesús, siempre, siempre, siempre se operan milagros que uno los ve que ocurren 100% seguro cuando las personas tienen fe. Tienen fe, porque puede suceder que alguien se acerque a la iglesia, pero sin fe. Uh-huh. Como mirando al sacerdote como un brujo que hace una magia más blanca nomás, ¿ya? Pero que si no me resulta voy a recurrir al otro brujo que estoy acostumbrado, etcétera, ¿no? Además que el sacerdote no me va a cobrar, entonces ya me empiezo a dar cuenta que sale gratis la magia ahí en la iglesia. Si uno va con esa intención, entonces por supuesto que no va a tener ningún buen resultado. Uh-huh. La única manera que esta pastoral sea efectiva, dé frutos, es cuando nos encontramos con el Señor, cuando sentimos su presencia y su llamada y estamos dispuestos a tener un camino de conversión. Junto con ese camino de encuentro con Cristo se va dando simultáneamente la liberación y la sanación. Uh-huh. Bueno, con respecto a todo lo que usted ha dicho en este último ratito, también se me viene a la mente compartir algo con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría y qué importante es poder tener una pastoral de la comunicación, ¿no es cierto, Sabrina? Sabrina ha estado en programas, o sea, ha estado animando en programas en la mañana y en general en las noticias, en muchas cosas. Entonces, ahí le voy a dar un espacio a Sabrina para que hable, pero antes de eso, decirle, padre, que qué importante es la pastoral de la comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros no transmitimos, el Padre no cuenta todo esto, vamos a seguir en esa dinámica de que yo estoy sufriendo una opresión, estoy sufriendo, distintas cosas malas en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es lo que tengo más a mano, aunque tenga que pagar, no importa, voy, qué sé yo, me veo el tarot, qué está pasando, y voy a saber la respuesta, voy a tener la solución. Y resulta que, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, esto que ustedes están escuchando en el Facebook Live hoy, que están oyendo por Radio Madre de Dios, cuéntenselo también a otras personas y tratemos de ayudarnos unos a otros a través de esta pastoral de la comunicación a, a no seguir cayendo, y si ya hemos caído, a levantarnos, a no equivocarnos y, como decía en delante, a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces ahora le quería dejar a Sabrina su comentario sobre esta pastoral de la comunicación, que ella participa bastante. Que se produjo este impasse, por así decirlo, podemos hablar de algo que también tiene mucha relación. Bueno, estamos hablando de la pastoral de la comunicación. Estamos hablando, Sabrina habló de que tenemos la radio, de que tenemos este medio para usarlo para el bien de la iglesia, el bien de los hermanos. Entonces, me gustaría también, padre, conversar con usted hoy día qué ha significado para la parroquia San José de la Mariquina, para la comunidad y en general para todos los que se han beneficiado con Radio Madre de Dios desde hace 25 años. Es significativo que la radio está cumpliendo bodas de plata en el próximo 15 de agosto, porque como ustedes pueden darse cuenta, ahora hay una nueva línea editorial y ha sido un paso que Dios ha permitido, yo creo, fundamentalmente porque es su voluntad, y a lo mejor antes no estábamos maduros como agentes pastorales o como comunidad parroquial para dar este paso tan grande, ¿no? De que la radio no sea una radio comercial, sino una radio con una línea totalmente evangelizadora. Sin duda que en estos 25 años la radio ha servido muchísimo, y agradecemos enormemente a todas las personas que han
trabajado en la radio, a todos los directores de la radio, a los locutores, a los controladores, a todas las personas que de un modo u otro colaboraron con la radio, ¿no? Inclusive a los comerciantes que ayudaban a sostener la radio, ya con la publicidad. Y ahora queremos que ojalá ellos nos apoyen en esta nueva etapa y también nos den su bendición y nos acompañen en este nuevo caminar en que la radio va a buscar otra finalidad. Ujú. Yo diría cualitativamente distinta, porque una radio comercial, por más bien que haga en la comunidad, eh, busca un objetivo fundamental que es atraer más audiencia. Ujú. ¿Mm? Y es lógico, esa es la misión que tiene una radio, de llegar a más gente. Pero a veces por privilegiar esa meta, entonces podemos perder la finalidad propia que tiene la pastoral de la comunicación, que es evangelizar, transmitir a Jesús, transmitir la fe, compartir nuestra vida religiosa a través de las ondas radiales. ¿Y cómo lo podíamos hacer eso? Si es que la radio tiene que sostenerse porque es algo material, que tiene mucho gasto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora se dio este paso. ¿M? Y han llegado personas a trabajar en la radio que Dios puso providencialmente, usted misma, ¿no? Carmen Luz, que es la nueva directora, Sabrina, que es una muy buena controladora y también está comenzando ahora con el matinal y sabe hablar muy bien a través de la radio y entiende mucho la parte tecnológica. Carmen Luz también ha ayudado muchísimo a ver todo el asunto más burocrático, Administrativo. administrativo, que es realmente una empresa, ¿no? Sí, Es así es. mucha cosa, ¿no? Y también tenemos a Patricio Medina y otros colaboradores, ¿no? Pero bueno, yo más bien le pregunto a usted, ¿cómo se ha sentido en la radio y qué significa para usted como laica, buscando una consagración cada vez mayor al servicio de Dios, utilizar estos medios para evangelizar? ¿Mm? También aprovecho de preguntarle, porque usted es profesora por profesión, ¿no? Es Sí, pedagoga. sí. Entonces, ¿existe alguna relación entre la pedagogía y la comunicación radial? ¿Ha podido notar eso o no tiene nada que ver? Yo lo digo porque Usted también la, es profesor. sí, también, la directora anterior que estaba antes, no sé, la Cecilia Hidalgo, la señora Cecilia, ella tuvo la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto?, mientras era trabajadora radial y estudió pedagogía justamente. Mm. Entonces, siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿La pedagogía sirve para evangelizar también? Bueno, yo creo que sí, de todas maneras. La profesión de ser pedagogo, de ser profesor, educador, es sin duda una vocación que nace del deseo de comunicar. O sea, yo creo que no hay profesor ni profesora que no tenga en su espíritu un deseo muy fuerte. Y creo que mientras más fuerte ese deseo, mejor profesores de comunicar. Pero no solamente, bueno, ahora ya hablo en mi caso personal, yo trabajé 20 años en un colegio haciendo clases y la verdad es que yo, bueno, gocé mucho mi profesión, mi trabajo, me realicé plenamente, pero más que, o sea, sin duda por el deseo de comunicar, porque yo comunicaba algo, pero a mí lo que más me motivaba era provocar algo en el que me escuchaba. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor estoy pecando ahí de manipuladora, no sé, pero era, a ver, por ejemplo, yo tenía un curso, recibía un curso, bueno, todos los profesores hacen lo mismo, en marzo se reciben 20, 30, 40, depende del colegio, alumnos. Oh, decía yo, esto es maravilloso. Entonces, son 30 niños, 40 niños, que esto que yo sé no lo saben. Que esto que yo les quiero dar, les quiero entregar, no lo tienen. Entonces uno se siente muy realizada, y yo creo que esa es la mayor realización que tuve como profesora, era ir viendo la transformación de esos niñitos, de esas niñitas, de que partíamos en marzo y terminábamos en octubre, noviembre,
y en las evaluaciones, no sé, por las pruebas, las cosas que se hacían, ¡oh! Qué impresionante cómo cambió. Bueno, eso ya. Bueno, no mejor paro de hablar y sigo con respecto a la radio. Yo creo que Pero un también poco, en la radio, me pues imagino. sí, lo mismo, o sea, eso quería hacer como la analogía. Mm, O sea, un poco lo mismo, o sea, en la pastoral de la comunicación yo creo que quizás tengo el mismo deseo y quizás todos mm, los que queremos, como Sabrina, Patricio, usted, etcétera, y todos los que han trabajado tantos años en esta radio Madre de Dios, en esta pastoral, obvio, han querido provocar algo en mm. aquel que escucha, ya sea o entretenerse o emocionarlo con una música o solucionarle a lo mejor algún problema, porque por ejemplo lo que justamente el padre, todo el tema que tocó primero sobre la pastoral de sanación y liberación, ¿cuánta gente quizás, padre, dijo, a lo mejor yo necesito acercarme a la iglesia? A lo mejor yo necesito ir a conversar con mi párroco porque me está pasando esto. Mm. Y, o cuánta gente también, que mejor aún, ha dicho, no voy a ir a verme la suerte, las cartas, no voy a ir. Bueno, se fija, o sea, un poco es lo mismo. Uno cuando comunica quiere provocar en el otro un bien, obvio. O sea, eso es lo que queremos, sobre todo en esta nueva línea editorial de Radio Madre de Dios. Queremos provocar el bien, traer el bien, la verdad, ayudar en lo que más podamos. Y para eso hay un desafío muy grande. Y también, padre, aquí le quiero eh, preguntar y también recurrir a toda su capacidad de comunicar. ¿Qué va a pasar con esta radio? Que, bueno, por el hecho de ser, y hay que decirlo, de tomar esta línea pastoral, muchos de los auspiciadores nos dejaron. También por otro lado era un poco esa la línea también de tratar de no tener tanta publicidad, tanta propaganda, sino que centrarnos más en ser una radio que está constantemente llevando a las personas a la unión con Jesús, María, con San José, con la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer esta radio para poder salir adelante? Porque obviamente todas las personas que nos están escuchando y cualquier persona va a decir, una radio tiene sus gastos, es la parte material que decía usted, eso. Entonces, Sí. Voy a tomar una palabra que dijo usted en su exposición de pedagoga. Qué bonito, ¿no? Lo encuentro muy atractivo, ¿no es cierto? Pensar que uno puede hacer algo en la vida que va a ocasionar en otras personas un beneficio, que va a provocar un cambio para bien, para un cambio positivo, ujú, ¿ya? Entonces, realmente, ser profesor es sembrar algo que a lo mejor el alumno en un primer momento no lo va a notar, pero con el paso de los años va a decir, ah, esto que hoy día es importante en mi vida, este valor, este principio, esta enseñanza, esta habilidad, esta competencia que yo adquirí, se la debo a la profesora tanto, ¿no es cierto? Al profesor cuanto que me lo ujú, transmitió, que sembró en mi alma eso. ¿Ah? Entonces encuentro que es muy importante también saber que en la radio, cuando nosotros escuchamos la radio o asistimos a un video de YouTube, de Facebook, etcétera, bueno, yo estoy recibiendo una semilla ujú, que va a provocar algo en mi vida. ¿M? Entonces, por eso que es tan importante, si la Virgen nos ha pedido que en estos 25 años seamos una radio 100% evangelizadora, que todas las semillas que transmitamos sean de evangelización. ujú, ¿M? Ahora, al principio cuando nosotros sostuvimos este cambio, algunas personas decían, pero ¿cómo? En la radio nadie la va a escuchar, eh, todos se van a ir con radios entretenidas, etcétera. Bueno, entonces ahí está el gran desafío de que no solamente queremos transmitir el Evangelio a través de la música, a través de charlas, homilías, a través de entrevistas, de diálogos con la comunidad, etcétera, sino que queremos hacerlo también de manera atractiva, ujú. de manera que llegue a la gente y que atraiga. Por eso creo que la pedagogía es importante, ¿no es cierto? Ir aprendiendo cada vez más a llegar mejor a la comunidad con estos medios. Y tenemos que ir aprendiendo. ¿M?
el Espíritu Santo nos va a ir enseñando. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que invita, ¿no es cierto?, a su gran tarea. Y en la práctica, para responder a su pregunta, ¿cómo se va a sostener la radio? Bueno, existe un ejemplo en Chile y en el mundo que es Radio María, ¿ya? Y Radio María se mantiene con ayuda de los oyentes de la radio. Entonces ahí nosotros damos un salto de fe. Creemos que la madre va a hacer que su radio, porque es de ella, se llama Madre de Dios, va a llegar a muchos hogares y muchas personas van a sentir o experimentar que esto les hace bien. No solo los entretiene, no solo les ayuda a animarse en la mañana, a pasar el tiempo, sino que algunas cosas que escuchan les van produciendo en su corazón un cambio para bien. Y entonces van a decir, yo valoro la radio Madre de Dios. Entonces cada uno se va a sentir también llamado a colaborar con la radio. A ser parte de, a ser parte de ella, colaborando de muchas maneras. Puede ser con oración, también puede ser económicamente, para que la radio pueda seguir adelante. Entonces creo que hay una fecha, mejor la dice usted, en la cual se va a comenzar una campaña económica en favor de la radio, pero además otra cosa, paralelamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa fecha? ¿Y cuál es la fecha? Bueno, esto que dice el padre es tremendamente importante comunicarlo, porque nosotros como Radio Madre de Dios, sin tenerlos a ustedes apoyándonos, Sabrina y yo y el padre y Pato, la verdad es que no vamos a llegar muy lejos. Entonces necesitamos que todos seamos parte de este proyecto, que esto no sea de nosotros, sino que sea de la comunidad y de todo el que quiera sumarse, ya sea en San José de la Mariquina o en el lugar donde esté. Bueno, esto se va a hacer concreto un día, que es el 25 de marzo. El 25 de marzo, que es una fecha muy significativa para toda la Iglesia Católica, es el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, es una fiesta, como digo, muy importante. Y en ese día, en esa fiesta, en que también es muy significativa para nuestra radio, porque es el día en que María se hace Madre de Dios a través de la comunicación del ángel Gabriel y lo que obra el Espíritu Santo en ella, que es la encarnación del Verbo de Dios en su vientre purísimo, y ella entonces a partir de ese día comienza a ser Madre de Dios. Y en honor a su nombre, en honor al nombre que lleva esta radio, que es en honor a la Virgen Santísima, es que queremos iniciar ese día. Ese día comienza la campaña. Entonces, ¿cómo va a ser concretamente? A través de, de anuncios y comunicaciones a través de la radio, de Facebook, de todas las redes sociales, de la página web, que es muy importante. Vamos a ir difundiendo y publicitando la nueva página de Radio Madre de Dios, donde ahí después quiero que el padre cuente también cuáles van a ser estas bondades de esta nueva página, pero terminar por mi parte decir que en esa página van a estar los datos en el caso de que ustedes quieran sumarse para ser parte de este proyecto con su aporte económico y por supuesto con su oración. Entonces ahí va a estar el número de la cuenta corriente de la radio con todos los datos para todo aquel que quiera donarnos y ayudarnos. Tenemos también una forma muy concreta, y es que cuando se pensó en este cambio, en este proyecto, se tiraron líneas, cuánto más o menos era lo que necesitábamos, y obviamente sin tener entradas por los auspiciadores. Y resultó ser que los cálculos de todas las personas que estuvieron trabajando en esto era muy concreto, y es 2.500 pesos la hora radial. Entonces, en base a eso se va a proyectar esta campaña en cuántas horas radiales puedo colaborar yo mensualmente y periódicamente. O sea, todos los meses yo colaboro con tantas horas radiales, así yo
bien concreto, soy parte de este proyecto. Entonces, obviamente que necesitamos su oración desde ya, por Radio Madre de Dios, desde que empezamos con Sabrina y con el equipo, con Patricio Medina y tantas personas que nos han venido a ayudar. Desde que iniciamos empezamos a pedir oración. Desde el día 1 de agosto del año pasado empezamos a pedir oración por esta radio, por este proyecto. Continuamos pidiendo oración. Su oración es muy importante y concretamente, Padre, ahora le pido que comparta con las personas que nos están escuchando y nos están viendo las bondades y lo que pretendemos con la página. Sí, la página que va a ser compartida a partir del 25 de marzo es una oportunidad nueva de entrar en contacto con la radio y con la parroquia, porque como usted bien dijo, esta radio es parte de la pastoral de la comunicación de la parroquia San José. Entonces, por medio de la página, vamos a tener un acceso mucho más rápido, amigable, a la mano, expedito, para contactarnos con el personal de la radio. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que es una página de internet. Uno simplemente coloca ahí www.oratoriomariano.com CL. Claro. Y bueno, ya lo dije. Tendría que haberlo dicho el 25 de marzo. No, pero dijo Oratorio Mariano, no dijo la página. Me equivoqué, perdón, me equivoqué. Está bien, bueno, que esa es otra página. Sorpresa, queda ¿cómo se dice? En suspenso. Queda en suspenso el nombre de la página. ¿Ya? Bueno, Dios permitió que me equivocara, pero ojalá que para ese día o antes incluso ya estén listas unas tarjetitas para entregarle a todo el mundo que quiera recibirla y pueda conectarse en su celular, en su tableta, en su computador con la página de la radio de la radio Madre de Dios. Sí. Ya. Entonces, ¿qué va a encontrar en la página? Primeramente, una bienvenida a la imagen de la Virgen y luego un botoncito que le permite conectarse con la radio en vivo y en directo. Es decir, las personas van a poder escuchar la radio a través de esa página, tal como la escuchan, por ejemplo, en su aparato, en su radio. En su radio normal. Claro. Entonces es tan fácil como apretar el botoncito y comenzar a escuchar la radio. En vivo. En vivo, pero online. ¿Ya? No por la frecuencia FM, sino por la señal online. Además de esa señal online, van a ver otras cosas importantes. Hay un botoncito que aparece en la página de WhatsApp que simplemente se toca y uno puede contactarse con la radio. Para enviar un mensaje, pedir oración, pedir intenciones y va a recibir un retorno. Entonces es muy bueno esa manera de contactarnos con la radio y es una forma de entrar en comunicación con la iglesia. Y además esta página va a ir ofreciendo en forma actualizada noticias, informaciones, datos, formación, comunicaciones, y creo que va a ser muy, muy positiva para la comunidad. El domingo pasado, estaba celebrando misa en Tringlo, y la comunidad me decía, padre, qué pena que la radio no llega ahora a nuestra comunidad, ya porque antes la irradiación llegaba a esa comunidad. Bueno, nosotros escuchamos simplemente radio por internet, me decían. Entonces ahí les aproveché de contar que la Radio Madre de Dios luego se va a transmitir por internet y quedaron muy contentos. Muy felices. Qué bueno, decían, porque vamos a poder oír la misa. Siempre la misa es lo primero para las comunidades y creo que para mucha gente en la ciudad también. Y en general van a poder participar de la radio, todos los programas y por internet, y van a poder, ¿no es cierto?, comunicarse por esta vía, ¿no?, que es maravillosa, el WhatsApp. O sea, se nos viene algo muy bonito, muy grande, muy importante. Y bueno, una alegría poder compartir con ustedes, poder dar a conocer todas estas noticias y así van siendo parte ustedes también de este proyecto, que bueno, los dejamos por ahora en ese suspenso hasta el 25 de marzo, que sin duda qué lindo prepararnos también para esa gran fiesta mariana. Y a partir de ahí, bueno, con la Virgen María,
iniciar, o por así decirlo, continuar este periodo de las bodas de plata de la radio. Que todo esto ha sido un regalo de la Virgen. El poder cambiar la línea editorial, el poder conseguir, bueno, todo lo que ha ido pasando acá en la radio y todo lo que más va a pasar, justamente en sus 25 años, el 25 de marzo. Entonces, bien, qué alegría, y caminamos hacia el 15 de agosto. Otra fiesta, gran fiesta mariana, la Asunción de la Santísima Virgen María, donde también tenemos que ir preparando esa otra fiesta en el aniversario de Radio Madre de Dios. Así que bueno, Padre, ya llevamos harto tiempo ya conversando antes de que se aburran nuestros auditores y quienes nos están viendo. Entonces quiero dejarlo a usted como para ir terminando ya el programa. Y finalmente después también su bendición. Bueno, solamente quiero pedirle a la Virgen Santísima y a San José que nos ayuden a llegar a buen término con todos estos proyectos, ¿no? Y a las personas que nos han acompañado y que nos están escuchando o viendo, que, como dijo Carmen Luz, sigan rezando por este proyecto y que cada vez nos vayamos comunicando más por estos medios y esto sea para el bien, ¿no es cierto?, espiritual y para el crecimiento de nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Sabrina. Sin duda aquí todo esto en la radio funciona a través de un equipo, no es una sola persona, ni la que se ve, ni la que se escucha, sino que hay todo un equipo detrás. Muchas gracias, Padre, y los dejamos invitados para continuar con estos programas. Vamos a ir avisando a través de las redes sociales cuándo va. Sí, y también agradecer a los que nos acompañaron por el Facebook Live, ¿no? Podemos mencionar algunas personas como la Mónica Delgado, Flor María Albornoz, Silvia Andrea Cáceres, la Normita Cares con su mamá, señora Laurita, que son fieles auditoras, y tantas personas más que nos han acompañado. Gracias por su apoyo, por sus bendiciones. Y entre todos estamos empujando, ¿no es cierto?, este carro que es de María, es de nuestra Madre. Eso. Y vamos a ir transmitiendo y contándoles cuándo próximamente vamos a estar con el Padre Raimundo en un nuevo programa sobre la pastoral de sanación y liberación, que sin duda es un tema muy importante. Y bueno, y también ahí Sabrina en las mañanas está con buenísimos programas, con noticias, con temas de actualidad y de formación. Hoy día hizo un programa sobre catequesis, ahí aprovechó de Inés Molina de contar también su historia, su vida, así que no dejen Radio Madre de Dios, porque está muy, muy buena. Y eso, nos despedimos, que descansen, muy buenas noches, y será hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera. Adiós.